Jerry, me dice el parón. Te di el parón en lo que viene, porque quiero que el cierre sea punto y aparte. Ok. Pero sí también comentar en el tema, o sea, es que se nota desde las bases, desde los principios, desde los inicios de The Warning. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Rock and Beer, tu canal de música de alto octanaje. Jerry, ¿cómo estás? Bien, Matthews, ¿tú qué tal? Bien, debo de comentar a los suscriptores que Jerry viene recuperándose de una crisis. Estuve a punto de desvivirme por una almendra. Una almendra asesina que ya a esta edad... No, ya ahorita... Ya Jerry, te recomiendo que si vas a tomar papillas. Ya puras papillas. Jerry, ya come almendra en papilla o en licuado, por favor. Porque estuvimos media hora antes con un concierto, Jerry. Un concierto de tos, de ahogadas. Flemas, ahogadas, tos. Y sí, de veras estuve a punto de llamar al 911, Jerry. Sí, que no sé si hubieran llegado desde Estados Unidos, porque... No, también México es 911. Pero, Jerry, yo espero que a tu edad ya te cuides más. Ya dejes, por favor... puro Gerber de ahora en adelante. Ya toma Gerber, papilla, Jerry, y todo intramuscular. Sí. Otras vías. No voy a decir qué vías también. Porque... No. Intravenosa. Jerry, fíjate que hemos estado inspeccionando ya lo que han hecho las guaguas durante toda su carrera en distintos foros. Uh-huh. En este viernes del Warning, la vez pasada reaccionamos uno buenísimo, Jerry, en los MTVs. Los MTVs. Buenísimo. Que dieron un espectáculo. Brutal, así es. De las mejores puestas en escena que he visto de The Warning. Exacto. Y Jerry, buscándole un poquito, hace rato, tras bambalinas, nos sorprendimos de algo, Jerry. Efectivamente. Que no, o sea, Jerry, tú y yo hemos hecho durante nuestra infancia, juventud y post-adultez, pues hemos hecho de todo. Sí. O sea, dígase, quemazones, vandalismo. Varios delitos menores. Infracciones administrativas. Que ahora son consideradas infracciones administrativas. Hoy sí. En su tiempo son dos chavos echando relajo. Sí. O sea, oye, ¿qué traes ahí, Jerry? Pues traigo un litro de gasolina. Sí. Pásale. ¿Qué vas a quemar? Hoy alguien trae un litro de gasolina y es detenido por intento, Jerry, de desvivir a quién sabe cuántas personas. De arsonismo. Exactamente. Jerry, pero dentro de todo nuestro historial delincuencial y en Rock and Beer, no habíamos reaccionado a la rola que vamos a presentar ahorita y nos sorprendimos, Jerry. Nos sorprendimos porque es una de las rolas que nos gustan a los dos. Es muy buena rola de The Warning. Sí. Curiosamente, no nos habíamos dado cuenta que no habíamos reaccionado a ella porque... No está. No la han vuelto a tocar en los últimos conciertos. Exactamente. Entonces la perdimos de vista. La perdimos de vista y nos acabamos de enterar que la tocaron, la última vez que la tocaron, al parecer, fue en el Lunario. En el Lunario, Jerry. Y fíjate que, Jerry, haciendo un poquito de inspección en mi libreta mágica, ajá, porque esta ya no es la de los... Las de las recetas. La de los chiles en hogar. Sí, de la tía Licha. La de la tía Licha. Esta es la que tiene las compras del súper. No, más bien cuentas por pagar. Sí. No estaba. No estaba. Hice toda una exploración en tu libreta de mágica, Jerry, inspecciones e investigaciones especiales Televisa, y no había nada, Jerry. Entonces nos decidimos que en este viernes de The Warning teníamos diría la pájara Peggy. No, acabas de decir tu edad. La mitad. Jerry, a ver. La mitad del público no sabe de lo que te referiste. ¿Quién es la pájara Peggy? Jerry, edita, por favor. A nosotros, o sea, a mí. Yo creo que vi un capítulo de 5 años. Y nunca volví a saber. Jerry, por favor, si la carabina de Ambrosio era el programa que veías a los 18 años. No. Jerry, por favor. Bueno, varios nos enterando de lo que estamos hablando. Jerry, bueno, hablando de reliquias, Jerry no sé a dónde se fue a meter, pero consiguió
una cerveza que yo, en lo personal, Consideraba extinta. consideraba extinta, igual que algunos programas de los que acabamos de hacer. Jerry, ¿dónde conseguiste esta Una cerveza rubia superior? Bueno, a ver, la rubia superior era el ícono de México 86. Pero además no sé si sabías esto. ¿Qué? Estábamos relacionados familiarmente con la rubia superior. ¿De qué estás hablando? Después te cuento la historia, Ok. pero estaba casada con un pariente. Chef, nos hubieran avisado. Sí. Bueno, en esa época, la rubia superior nos daba 26 vueltas a ti, a mí. Ah, Jerry, pero la rubia superior era y una, otra vez era una imagen. Me dejó a pie, Mike. Sí, eso sí, échale. No, ya es. Jerry, Es que la rubia superior, Jerry, era un personaje de no mal ver, de no mal ver. que se presentaba en los 80s o 90s, que es la imagen de cerveza. La imagen de la Jerry, cerveza. pero cuando me la trajiste, Jerry, dije, ¿dónde fuiste a conseguir cerveza superior? O sea, Así es. no lo hubiéramos abierto y en 5 años nos vemos ricos con la... Sí, con la- sí, o sea, sí, la dieras sí. al precio de la historia. Al precio de la historia te haces rico. Sea una cerveza superior. Jerry, pues salud, porque sí hace, yo creo que en serio, hace 47 años que Que no la pruebo. veías. O sea, que la pruebo. Salud. Una cerveza superior. De toda la vida. Ni tan superior. Ni tan superior, pues tiene Sí. premios, ¿eh? Tiene desde Sí, sí. 1896. O sea, la tomaron nuestros ancestros revolucionarios, Sí, sí, Jerry. sí, O sí, sea, no. imagínate. Virreyes. No, porque, La tomaron. Virreyes tuvo que haber sido, Jerry, en 1500, 810. 1600. No, Sí, la independencia. pues post-independencia, 1600, 1700. Y en 1800 estás hablando de antes de la... O sea, época del porfiriato. Del porfiriato. Exactamente. Jerry, esta cerveza superior nos va a servir para darle entrada a la rola que te quiero presentar el día de hoy. Si me lo permites, Jerry, quisiera yo presentar, porque es una de las rolas favoritas, mis rolas favoritas de The One, una de las tantas que tengo. Adelante. Y Jerry, encontramos que The One The One. no está reaccionada en este canal. O sea, estoy haciendo anotaciones, Sí, Jerry. sí, sí. ¿Cómo es posible? Pues no lo sé, porque yo ya la hacía reaccionada y en la buchaca, Exactamente, porque es una exacto, rola que exacto, escuchamos exacto. constantemente, porque es de nuestras favoritas. Pero no está. Pero no está. No está. Entonces, ¿qué mejor ocasión, Jerry? Que en este viernes de Warning vayamos con una bocanada de oxígeno con The One, que es un rolón, y vamos a reaccionar en el lunario, Jerry. En el lunario. En el lunario, que es un super stage muy íntimo, lo habíamos dicho. Yo estuve en el lunario viendo a Sebastian Bach hace 6 meses, 7 meses, y es un espacio, por lo menos, bueno, no por lo menos, máximo para 1500 personas. O sea, es petit 1000 comité. Es petit comité. Es petit comité. El que vio a The Warning en el lunario vio historia, Así es, estuvo. así O es. sea, Oye, yo creo que ni para 1000, yo creo que para unos 700 personas, 600 personas. es totalmente privado, Sí, casi sí, casi sí, es un sí, sí, concierto sí. privado. Es un face to face. Es un face to face Así y es. en el que se disfruta al artista al máximo, exacto, porque exacto. es ahí, Exacto, está es ahí. Es ahí. Entonces, Jerry, vámonos en este viernes de The Warning con The One en el lunario, que es un rolón, y vámonos a ver qué nos depara este viernes con las guaguas. Vámonos, mi Jerry. Vámonos. Listo. I'll do anything to make it happen. Tell me your secrets, what are you hiding? Remember me as I was before. It's something that I have decided, even if my intent is misguided. Don't want to be, never mind me.
Jerry, ¿qué está pasando con el aspecto físico de las tres? Ajá. ¿Y a qué voy? Dani es la misma imagen desde el Lunario hasta el Auditorio Nacional. Sí, pues es la mayor, es la que... Pero no ha cambiado. Sí, Pero a las Ale- otras les faltaba todavía... Pero Ale crecer. es una niña. Ale acá. es una niña. O sea, Ale dejó el vago y se fue a la fiesta de Sí, kindergarten sí, a pegar a la piñata. O sea, se ve... O sea, sí entiendo que Dani es la más grande, pero no más grande de 20 años. Pero Y sí Pau- le lleva 5 años a Ale. Sí, pero o sea, la migración en transformación física es brutal. Y Pau se ve también una niña Sí. tras la batería. Pero ¿qué capacidad tiene? No, es que ya O sea, desde es ese... brutal. Pero que te voy a decir, Sí. justo mi comentario iba a ser con respecto a la maduración de voz de Dani. O sea, quiero oír esta misma canción Hoy. con la Dani de hoy. La Ok, Dani que la ok. rompió en el backend, que yo Sí. dije, qué forma de subirle el nivel a la canción. Oye, no la oímos en el auditorio. No oímos The One en el auditorio. The One no la tocaron en el auditorio. ¿Por qué, Jerry? Nos faltó Entonces, eso. quiero escuchar esta canción Hoy. Sí. con la Dani de hoy, con la Con The Warning madurez de hoy. con el de Sí, Warning de hoy, sí, sí. porque es un rolón, Sí. pero claramente, pues, ahora debería de sonar 10 veces mejor. Ok. Tomando en consideración, y lo hemos dicho ya en varias ocasiones, que el Lunario nos ofrece ese sonido muy crudo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? O sea, o sea, son lo que tú dijiste hace rato, o sea, los 300 que estuvieron en el Lunario, esos 300 hay que irlos a decirles, tú eres el verdadero fan de The Bunny Sí, porque la sí, sigues sí. desde antes, ¿no? Entonces, han visto ellos una evolución que lo hemos podido disfrutar gracias a la magia del video, pero qué buen concierto están dando acá y Sí, qué rolón, ¿no? la Jerry. neta es que... Podemos reaccionar después a The One ya más cercano. A ver si hay, porque A ver si hay. A yo ver si la hay. verdad es que no Ok. recuerdo haberlo visto. Vámonos, mi Jerry. Let me be the one. Guarantee that I'll be forgiven, but it's just something that I am willing to do for you. There's nothing left to prove, and I wanna kill all the love that's for you. So won't be my remains. There's nothing to choose. You look at me and don't leave me. Always living from afar. Fantasizing that something might happen. Always wishing that I was the one. Give me something I can feel. I'm too afraid to ask. What is it I need to change for you to love me back? Is it all in my head, or was it something you said that left my heart exposed? And I know that I'm not the one on your mind, but still, let me be. Say that you will believe, never hurt or leave me. Say that it won't come true. Hold me like you really love me. Tell me that you do. Jerry, me dice el parón. Te di Me el parón diste en lo que parón. viene, porque quiero que el cierre sea punto y aparte. Ok. Pero sí también comentar en el tema, o sea, es que se nota desde las bases, desde los principios, desde los inicios de The Warning, esta calidad en la que se hablan telepáticamente, Sí. o sea, el hecho de ser hermanas, de Sí, ensayar, sí. Se conocen de... se conocen de Sí, pe a sí, pa, sí. y se nota, Sí. aquí se nota muchísimo porque mantener, o sea, hacer que suene tan al unísono 3 instrumentos y que no se salgan de beat y de estarse correteando y de Sí. que los instrumentos suenen como tienen que sonar,
en estos momentos de tu carrera es cuando más Sí, se deben de concretar, sí, ¿no? se notan los Sí, errores, sí. es cuando más fallas, es cuando Sí. más puedes regarla, es cuando la gente dice, no, les falta. Sí. O sea, ver la edad que tienen y ver la maestría ya con la que Sí. ejecutan. ¿Qué edad tendrían aquí? La más Pues chica yo creo que es ya Pau, de ¿no? tener, sí, no, la más chica es Ale. Ale, ¿qué edad? Ale, Yo ¿qué creo tendría? que Ale ahí 6. tendría 17. Sí, brutal. Por o sea, lo menos 15, 16, sí, 16, 17 años. Calculo yo Sí. que nos pongan Pues en los te das, comentarios. Jerry. Sí, o sea, O sea, estamos hace 5 minutos que cumplimos los Sí, 16. sí. Pero es, Sí. es brutal. Sí. Obviamente se nota o sea, que todavía no llegaban a su pico a lo que son ahora. Se nota ese camino que les faltaba recorrer, sobre todo en la voz de Dani. Pero es padrísimo verlas en este Pero estado. exactamente, Sí, claro, o sea, ver claro. por qué causaban tanta sensación en ese entonces, Sí, porque sí. al tener esa edad y al Sí. tener esas tablas, ya mostraban algo Sí. que no cualquiera. A ver, voy a tomar este comentario, pero si quieres ya para concluir el video, ¿te parece? Porque Ujú. es un super video y lo estamos disfrutando mucho, pero voy a tocar precisamente ese punto si me lo permite. Va. Adelante. Really love me, tell me that you do. Give me something I can feel, I'm too afraid to ask. What is it I need to change for you to love me back? Is it all in my head or must it something you said that left my heart exposed? And I know that I'm not the one on your mind, but still, I will be the one. Jerry, A todas margaritas. a toda máquina, Jerry, estos videos, como bien dices, se van a volver historia. Sí. Y voy a tomar rápido un comentario de lo que decías. Qué padre es ver a grandes bandas en un estado Sumamente básico y primordial. primordial. A mí me encanta ver eso. O sea, Sí. por ejemplo, ver a Metallica en el 83 lanzando el disco de Kill 'Em All. Ajá. O sea, cuando eran unos chamacos moquientos. Que ya tenían casi no el doble, pero sí les llevaban 10 años. O sea, no creo que 23, Sí, tenían 24. 20, No, 21. 20, claro, pero el 83. 23, Sí, 24. 20, 21. Pero, o sea, regresas y de veras, más en los 80s, quien tuvo la grandiosa idea de agarrar una B8 Sí. y grabar, o sea, esas son joyas. Digo, ahorita Ya se planeó más, ya había exacto, más o sea, recursos. ya había celulares, etcétera, ¿no? Exacto. Pero más allá de la capacidad, si hubo o no, de grabar los videos, que a mí me encanta, insisto, ver a grandes bandas en sus inicios, estos son los videos, como tú decías, que te proyectan hacia el futuro que ya hoy estamos viviendo de Warning, ¿no? O sea, qué padre es verlas echándole ganas, abriéndose el pequeño escenario del Chopo, abriéndose la escuela que ya hemos reaccionado, el famoso, ¿cómo le llaman? El liceo. El liceo. O sea, hemos... Y abriéndose camino. Y abriendo camino, ¿no? Entonces, ya Lunario ya empezaba, como bien dices, a dar los primeros visorías de decir, quítate, que ahí te van estas niñas, que ahí vamos. Y tú y yo, más yo, pero tú que has seguido más tiempo la carrera de Warning hacia atrás, pero los que han estado desde el principio han sido una satisfacción brutal. O sea, los que los vieron desde
Sí. mini. El que tiene el boleto del lunario y dice, o antes. Cuando las conocí Exacto, dije, estas exacto, van a llegar exacto, lejos. Exacto. Y que las vieron Fui y compré mi boleto del lunario porque sabía que iban a sabía lo que estaban viendo. Qué padre ha de ser esa experiencia, ¿no? Sí. O sea, de ver una banda desde lo primitivo. Y hemos ido hoy, o hemos podido constatar de que The Warning ya desde las primeras bateadas que daba, ya iban para home run directo. Y esto acabamos de ver algo que ya pintaba para grande. Sí, ya ¿no? pintaba O sea, para grande. el tema del talento que tienen hoy, ya llenando 3 auditorios, ya viendo a ver a dónde van en el 2026. ¿Qué estadio van a llenar ahora? Que se van a llenar Sí. cuando la evolución padrísima de los escaños artísticos que han pasado muchos artistas. ¿Tendremos la oportunidad de volverlas a ver así en petit comité, en algún lado? Mira, muchos grupos regresan a esos, por ejemplo, Guns antes de su Pero ya son boletos inalcanzables. Sí. No, bueno, que son no, ya, para personas muy específicas. Imagínate que en la reunión del 2016 de Guns N' Roses con Slash, imagínate después de estadios, regresan al Whisky a Go a un concierto de 800 personas. Imagínate el boleto, lo que costó. No. O sea ya es que nuestra única esperanza ahora es agarrarlas en un país en las que no tengan tanto. Sí, o sea, volar, por ejemplo, a Botswana. Sí. Oye, o sea, ¿quiénes son, no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasó en Argentina? En Argentina se presentaron en un teatro muy pequeño. Sí, pequeño, sí. O sea, ahí era una oportunidad de oro, ¿no? Pero yo creo que ya también se están dando cuenta que ya no va a ser tan fácil verlas en venues tan pequeños. Entonces, Jerry, si quieres verlas en 3, 4, se nos fue la oportunidad. Entonces, ahora ya con lentes prestados o no, las vas a tener que ver en estadios. Sí. O sea, ya estos venues difícilmente se van a volver a presentar, a menos de que ellas, a lo mejor en 5 o 10 años, lo que dices back to the basics. Sí, que hagan un pequeño venue. Back to the venue. Y que nos inviten a los de Rock and Beer, así de pero ya va a ser Rook and Beer. Sí, Rook and Beer. Entonces, sí, invita a los de Rook and Beer. Invita a los de Rook and Beer en 15 años, que ya sacan los del exilio. Sí. Pero qué buen video. Jerry. Para mí, The One es... Jerry, déjame. The One en el lunario, basics, totalmente raw. Sí. Es un 8-9. Ok. Una joyita. Es una joyita. Una joyita. Sí. Oye, ¿qué año habrá sido? ¿2000 qué? ¿2013, 14? 2000, no tanto. No, esto debe ser más reciente. Pues ya le tenía 16, tiene 21, 5 años, como 2020, 2019. Yo creo como 2019. Yo creo que antes de pandemia, ¿no? Por ahí, Antes de pandemia, sí. Jerry, yo me voy con un 9. Ok. Me voy con un 9. Me gustó. La rola de The One es de mis favoritas. Y este estado, como bien dices, crudo, primitivo de las guaguas, me encanta. Todavía ni siquiera se les notaba el performance ya muy, muy estilizado que vimos y lo hemos platicado en el Auditorio Nacional. Pero verlas en este escenario es brutal, en el lunario del famoso Auditorio Nacional. Jerry, superior. La güera que todos quieren. Yo creo que es un 8-4. Es una cerveza. ¿Sabes qué? Decente. No tengo en mi memoria que ya es bastante lastimadora ya. Sí. No tengo en memoria haber sido consumidor de superior. Seguramente nuestros papás lo hicieron. Sí, mi papá era Exacto. Era consumidor porque más ferviente de superior. Exacto, porque era una cerveza más de los 80s, 90s. Ya ahorita viendo tanta cerveza, creo que la superior ya tiene pocas posibilidades de elegirse como una cerveza opcional dentro de nuestra, ni siquiera ya de nuestra generación, de las ¿sabes que le falta poncho? Yo creo que deberían sacar superior con Piquete. con Don Pedro ya. ¿Sabes? O sea,
Ya vámonos No, con todo. Superior con fundador, Jerry. Yo la sentí Con Foundation. del nivel de las coronas que No, tanto no, te no, no, gustan no, y de. ¿No? No, Jerry, está muy desmejoradita la Ok. superior. Yo me voy con un 8-1 8-1. con la superior para pasar el rato. Jerry, suscríbanse. Suscríbanse, coméntenos qué les pareció, si les parece que saquemos estos tesoros del baúl, Sí, de sí, los sí. recuerdos, Desenvolvar. Sí. las bases Sí, y sí, las sí. raíces de The Warning, o si solo quieren lo nuevo, lo que va sacando en los nuevos festivales. Sí, Hay sí, cosas sí. que tenemos todavía que reaccionar al de Backen o al de Sí, sí, creo sí. que el ping pong papas ese sí nos los acabamos. Sí, sí. Pero hay todavía tela de dónde cortar. Pónganos sus comentarios, suscríbanse, denle like. No se olviden de las recomendaciones. La suscripción nos ayuda muchísimo. Por favor, suscríbanse. Es gratis. No se olviden de suscribirse. Y No cuesta. Y Jerry, seguiremos en estos viernes de The Warning esperando nuevas noticias 2026. sí, No, esperando nuevas noticias 2026 de The Warning. Seremos pacientes. Nos quedan todavía en este año unos 2 o 3 viernes de The Warning. Ujú. O 4. o 4 por ahí. Ya para cerrar tercera. No, para más. cerrar- O sea, son 4 de noviembre. Sí. Unos 6 para cerrar temporada. Para cerrar tercera temporada. Que ya en 2026 vendrán nuevas sorpresas por parte de Rock and Beer. Pero mientras, Jerry, seguiremos disfrutando con esos viernes de The Warning y las guaguas norteñas. Las huevos norteñas. Jerry, cuídense. Vámonos. Cerramos cápsula. Cuídense. Vámonos.